Vamos a mirar una palabra, Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hasta el versículo 24 vamos a leer. ¿Cómo en Latinoamérica existe una religión o una iglesia que predomina en Latinoamérica? La iglesia que predomina es la iglesia católica, ¿no? Pero en la iglesia católica no le enseñan sobre, no le ayudan la vida espiritual, no le enseñan a poder participar en actividades para su crecimiento, escuchar la palabra, no le enseñan nada para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque no hay el evangelio. El enfoque principal del cristiano o de la cristiana es el evangelio. El evangelio es la columna vertebral que sostiene todo. Dentro del evangelio podemos ver cómo negarse a sí mismo, llevar la vida de fe. Dentro del evangelio se habla de la fe, cómo negarse a sí mismo. Es la columna que sostiene todo, la columna vertebral. ¿Y por qué negarse a sí mismo? ¿Por qué? El día de hoy quiero compartir esta palabra sobre negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando la persona entiende Génesis capítulo 3 con Adán y Eva, si Adán y Eva nunca pecaran, entonces nunca hubieran escuchado la voz de Satanás, la voz del diablo, nunca hubieran escuchado la voz de la serpiente, de Satanás. En Génesis capítulo 2 tenían un mismo corazón con Dios, un mismo sentir con Dios. No tenían ningún pensamiento, ninguna justicia en contra de Dios. Pero al pecar, Satanás trabajó para que en el corazón de ellos no le crean a la palabra. Así Dios trabajó también, bueno, ¿cómo lo digo? Satanás también trabajó en nuestro corazón, no solamente en Adán y Eva, sino también en nosotros, porque somos descendientes de ellos, de Adán y Eva. Es como un costal, ¿no? Adán y Eva son como un costal y nosotros estamos dentro de ese costal. Entonces, al pecar, Satanás trabajó para que en el corazón no le crean a Dios. Vamos a mirar Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Está después de Isaías. Jeremías capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 13. Disculpen, las hojas se pegan, las hojas. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, viendo Jeremías capítulo 2, versículo 13, ¿qué significa cuando dice me dejaron a mí? Ahí dice la palabra, ¿no? Porque me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas que no retienen agua, ¿no? Así dice la palabra, ¿no? Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿qué significa haber dejado, qué significa me dejaron a mí? Lo que primero hizo el ser humano es dejar a Dios. Pero uno se pregunta, oiga, pero nosotros ¿en qué momento hemos dejado a Dios? Yo nunca lo he dejado. Yo nunca lo he dejado. Pero cuando Adán, cuando, cuando Adán y Eva pecaron, al momento de pecar, cuando Adán y Eva escucharon la palabra
una palabra diferente a la palabra de Dios, pusieron en duda, en desconfianza, la veracidad de lo que Dios dijo. Dios dijo que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán, pero por causa, de que Satanás puso pensamientos, puso razonamientos para no creer. Ah, Dios dice que si yo como de este árbol voy a morir. ¿Será que es así? Pero antes de haber escuchado la voz de Satanás, las palabras de Satanás, eso no existía. No existía esa duda. No existía esa desconfianza, será esa inseguridad ante la palabra. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 26. Mejor voy a buscarlo en la Biblia pequeña. Mejor lo voy a buscar en la Biblia pequeñita, que es la misma. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a mirar. Génesis 1:26. No sé si será mejor compartir con esta, la Biblia pequeña. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra. Entonces, ¿qué dice esta palabra acá en la primera parte? Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, habla de que fuimos hechos, no solamente Adán y Eva, nosotros también fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Pero en Génesis capítulo 3, vamos a mirar, Génesis capítulo 3, versículo 2. Vamos a mirar Génesis capítulo 3, versículo 2. Me disculparán. Génesis capítulo 3. No. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 2 dice: Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta el versículo 5 hemos leído. Entonces en Génesis capítulo 3, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, Eva escuchó, seréis como Dios, el ser como Dios. Pero Adán, es decir, su marido, su novio, Adán le dijo la palabra, le compartió la palabra, le dijo, nosotros no somos como Dios. Pero ella en el corazón de Eva, ella ya es como Dios, ya lo es. Satanás trabaja para que no creamos la palabra, para no oír y no ver con la fe, para no oír y ver con fe, para hacer que nosotros veamos la situación, para ver la situación desde el punto de vista diferente y no conforme al punto de vista del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Ver la situación totalmente diferente a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, uno se preguntaría, ¿no? Bueno, ahora cuáles serían las consecuencias, ¿no? Al desechar la palabra, cuando desecharon la palabra, dejaron a Dios, pero pueden volver, ¿no? Adán y Eva escucharon la palabra de Dios, pero al escuchar la voz de Satanás, la palabra de Satanás, y al hacer caso a esa palabra, ¿cierto? Lo que vimos en Génesis capítulo 3, versículo 2 hasta el versículo 5. A partir de Génesis capítulo 3, cuando al momento de desechar la palabra dejaron a Dios, pero pueden volver, ¿no? Dejaron a Dios, dejaron la palabra, pero pueden volver, Pero no pueden volver, ¿por qué? Porque no se pueden negar a sí mismos, no pueden desechar su pensamiento, ya no pueden, porque ya dejaron la palabra. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, en Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
Entonces crearon su propia manera de vivir. Ya no necesitan, ya no necesitan de Dios, ya no necesitan subsistir de Dios, porque ya buscaron su propia manera de vivir. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, crearon su propia manera de vivir y su propia justicia. Pero ¿qué significa que cavaron cisternas, cisternas rotas que no retienen agua? Es decir, cavaron su propia agua. Es decir, cavar su propia agua es subsistir por sí mismos. Que Dios no les ayude, sino que ellos mismos se esfuercen por sacar el agua, por conseguir una manera de vivir. Están en busca de su propia razón. Buscar la forma de su propio vivir, por sus propios deseos, por su propia manera de pensar. Yo no necesito de Dios. Buscar la forma de sobrevivir sin Dios. En la parábola del hijo pródigo, podemos ver que en la parábola del hijo pródigo, o la historia del hijo pródigo, ahí podemos ver, o esa historia nos puede enseñar y explicar mejor lo que dice Génesis capítulo 3, donde sucedió todo el caos, en Génesis capítulo 3 en adelante. Entonces, el hijo pródigo estaba con el padre y estando en la casa del padre, en su corazón ya se había apartado, ya se había ido. Satanás de la misma manera trabajó en Adán y Eva para que en su corazón no vuelva a unirse a Dios. En este caso, el estado que tenía el hijo pródigo al momento de recibir los bienes, cuando él ya recibió los bienes del padre, ya en su corazón se fue de la casa. De la misma manera, Satanás trabajó con Adán y Eva para que ellos no puedan volverse a unir con Dios, para que este hijo pródigo no vuelva al padre. Entonces, por el estado en el que estaba el hijo pródigo, teniendo los bienes, ¿cierto? Las riquezas del padre, como la herencia, teniendo la herencia del padre. Esperen que voy a poner aquí algo para que no se me pierda Mateo capítulo 16. Entonces, el hijo pródigo, en el estado en el que está, teniendo las riquezas, ¿no? La herencia del padre, los bienes, por la condición en la que está, tiene autoconfianza. Cree en sí mismo. Yo no voy a volver a la casa de mi padre porque yo tengo una vida plena. Yo tengo una vida y no me falta nada. Una autoconfianza. Confiaba en sí mismo. En Jeremías capítulo 17, versículo 5. Vamos a mirar Jeremías capítulo 17, versículo 5. Vamos a mirar Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así dice la palabra, ¿no? Entonces, estando apartado, ¿cierto? Estando apartado, ya no quiere volver. Ya quiere vivir por su propio deseo. En Génesis capítulo 3, en el corazón de Adán y Eva y de toda la humanidad, abandonamos a Dios. Desde ahí Dios trabaja en el plan de la salvación. En un solo punto la humanidad se perdió. Adán y Eva se perdieron, pero Dios desde ahí empezó a planear, a preparar el plan de salvación. En Génesis capítulo 2, Adán y Eva estaban en el reposo de Dios, pero al momento de salir, Dios trabaja para restaurar ese reposo. El reposo de Adán y Eva, el reposo de nosotros, el reposo. Para perder el reposo, ¿qué pasa cuando una persona deja el reposo? Es porque dejó la palabra. En cualquier situación, en cualquier dificultad, si recibe la palabra, puede recibir descanso, puede recibir el reposo, el alivio, un vientecito así. Puede estar la situación, sí, pero si recibió la palabra de Dios, recibió la promesa de Dios, no importa, recibe descanso. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, versículo 21.
Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Les hago una pregunta a ustedes, ¿esta palabra es buena o es mala? Ahí para que me la conteste, ¿no? ¿Esta palabra es buena o es mala? Esta palabra es buena, ¿cierto? Esta palabra es buena, pero al escuchar esto, a Pedro le parecía malo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Versículo 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Jesús estaba hablando con Satanás, pero físicamente está Pedro, pero en realidad está hablando con Satanás y le dice, apártate de mí. Desde Génesis capítulo 3, el espíritu, el espíritu que mora guía por su propio deseo, por su propio pensamiento. ¿Cuál es ese espíritu? Lo acabamos de ver, ¿no? Satanás, ¿no? El diablo. Ese espíritu maligno, a partir de Génesis capítulo 3, empieza a morar, empieza a vivir en nosotros, empieza a vivir en Adán y Eva, guiándolos y guiándonos a nosotros por nuestro propio deseo, por nuestro propio pensamiento. En el caso del discípulo Pedro, él podía guiar, él podría dar guía a Barrabás, podría dar guía a Juan, podría dar guía a Mateo, podría guiarlos. Pero si no es guiado conforme a la palabra, es guiado conforme a la carne. Por eso Jesús dijo, por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, apártate de mí, apártese de mí, lejos de mí. Vamos a mirar Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tema del día de hoy principal es eso, ¿no? Negarse a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 23, nosotros vimos que nuestro Señor Jesucristo descubre a Satanás. Le dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Apártate de mí, Satanás. En el versículo 23, Cristo reconoce a Satanás, aunque físicamente está Pedro, ¿no? Mateo capítulo 16, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí identifica a Satanás. Pero ahora, ¿cómo se explica en el versículo 24 para no ser dirigidos por Satanás? El versículo 24 a nosotros nos enseña, el versículo siguiente, el versículo 24 nos enseña cómo no ser guiados por esa influencia, por Satanás, no ser guiados por el diablo, por Satanás. Y dice de la siguiente manera, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, ese espíritu pone en nosotros razonamientos, pone pensamientos, pero ¿cómo no puede dirigirse? ¿Cómo yo no me puedo dejar dirigir por esa influencia negándome a mí mismo? Si yo me niego a mí mismo, Satanás no tiene autoridad. En el caso de Caín y Abel, en Génesis, en Caín y Abel, nos quiere enseñar que cuando Caín mató a Abel, Caín, Dios le quiere enseñar a él, a Caín, que dentro de ti hay algo contrario a Dios, algo contrario a mí,
algo contrario a Dios. Le quiere enseñar de esa manera, que dentro del hombre, dentro del ser humano, hay algo que va en contra de Dios. Pero ¿quién se puede negar a sí mismo? El que sabe, ¿quién se puede negar a sí mismo? El que sabe quién habita dentro de él. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿cierto? Amén. Amén. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero también están nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras validaciones, nuestras verdades, nuestras justicias. También están esas dos cosas, el Espíritu Santo y nuestros pensamientos, nuestras justicias, nuestros razonamientos. Todo eso. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Voy a leer. Dice, Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo yo tener, o cómo podemos nosotros tener una vida espiritual perfecta, viviendo conforme al Espíritu, de esa manera? Pero, ¿cómo, cómo no vivir, cómo no vivir según la carne? Negándose a sí mismo. Lo que hemos compartido el día de hoy, negarse a sí mismo. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, 21, ya lo encontré. Y dice lo siguiente, espero que ya lo tengan ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, la salvación que Dios nos dio, la salvación que Dios nos regaló, no quita las inmundicias de la carne. Aún nosotros estamos sujetados a debilidades, estamos sujetos a situaciones, pero es necesario que nosotros nos estemos negando a nosotros mismos. Negarnos es muy necesario. Los pensamientos llegan, ¿cierto? A nosotros llegan los pensamientos, pero no hay que hacerles caso. No hay que hacerles caso. En Juan capítulo 13, Jesús iba a bautizar a sus discípulos. Jesús le dijo a Pedro que le iba a lavar los pies. En Génesis capítulo 13, en Juan. Perdón. En Juan capítulo 13 aparece cuando Jesús habla con sus discípulos para lavarle los pies, ¿cierto? ¿Sí conocen eso? Entonces, en Juan capítulo 13 aparece cuando Jesús iba a hablar con Pedro para lavarle los pies a él y a sus discípulos. Pero Pedro dijo, no, usted no me va a lavar los pies, usted no me va a lavar los pies con agua. Pero Jesús le dijo, si yo no lo hiciera, no tendrías parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces, Pedro, escuchando estas palabras, le dijo a Jesús, Pedro le dijo, escuchando esta palabra, bueno, entonces láveme todo, láveme los brazos, láveme la cabeza, láveme la espalda, láveme las manos, hágame un lavado total. Pero Jesús le dijo, no es necesario. Nuestro Señor Jesucristo le dijo que no era necesario porque Él ya está limpio. Pedro y los discípulos ya están limpios, solo falta lavarle los pies. Por eso Jesús le dijo que para lavarle los pies. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 28 y en Éxodo capítulo 29, si mal no me equivoco, habla en Éxodo capítulo 28 y Éxodo capítulo 29, habla sobre la consagración del sumo sacerdote, que debe tener una santidad, debe tener una perfección que tiene ese sumo sacerdote y tiene que vestir unas vestiduras sagradas. Pero esas vestiduras sagradas, al tenerlas puestas, se tenía que lavar, porque iba descalzo. Entonces, caminando descalzo, pues por causa de la tierra, el polvo de la tierra, pues se ensuciaba los pies, se empolvaba los pies.
por causa de la tierra, el polvo de la tierra y las manos también. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lavarse. Entonces, al momento de lavarse, por no tener los pies cubiertos, caminaba descalzo y se ensuciaba. Pero ¿qué quiere decir esto? En la vida de creencia. ¿Qué quiere decir esto en la vida de creencia? Que aún es santo, aún es perfecto, aún es justo, ¿cierto? Aún ya recibió la salvación, pero está conectado, todavía está sujeto a la tierra. Por eso necesita lavarse. Conectado a la tierra, ¿qué es? Todavía está sujeto a sus pensamientos. Conectado a la tierra es, todavía está sujeto a su razonamiento. De esa manera, a sus pensamientos, a su razonamiento. Pero ¿cómo se lava? ¿Cómo se puede lavar? ¿Cómo se puede lavar, limpiar todo eso? Cuando va a la fuente de bronce en el tabernáculo. El sacerdote, el sumo sacerdote, con sus vestiduras sagradas, ¿cierto? Siendo santo, perfecto, ¿cierto? Así como quien dice, alguien de renombre, ¿no? Alguien santificado, alguien perfeccionado y así. Tenía que ir a la fuente de bronce en el tabernáculo y lavarse en esa fuente de bronce. Esa fuente de bronce, ¿qué significa? ¿Qué simboliza la fuente de bronce? La iglesia, el siervo de Dios. El siervo de Dios, la iglesia, el siervo de Dios es el que se encarga de lavar nuestra conciencia. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia, hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces dice que no quitando las inmundicias de la carne, pero que nos da una buena conciencia. Pero esa buena conciencia puede ser afectada mediante una situación, una dificultad, algo así difícil, ¿cierto? Una situación así, un momento difícil, ¿cierto? Pero cuando el siervo de Dios, pero aún recibiendo, aún recibiendo las dificultades, las situaciones, vuelve a pasar otra vez lo que aparece en Génesis capítulo 3. Hay desconfianza, hay duda ante la palabra de Dios. Por ejemplo, eh, muchas personas hoy en día, por escuchar estas transmisiones, estos en vivos, estos videos y las actividades que hace la iglesia, las predicaciones que hace la iglesia, por todo lo que hago yo y hace la iglesia también, muchas personas, sus vidas se están transformando, sus vidas están cambiando para bien. Pero puede llegar la situación, puede llegar la dificultad y otra vez vuelven a Génesis capítulo 3, donde sucede la desconfianza, la duda, ¿cierto? Pero el siervo de Dios de la iglesia tiene una función que nos ayuda a lavar, a quitarnos esas dudas, esa desconfianza, a lavarnos, a limpiarnos. Entonces, en Lucas capítulo 10, versículo 33 aparece cuando un hombre asaltado por los ladrones es asaltado por los ladrones, valga la redundancia. Entonces, este hombre asaltado por los ladrones, hay un samaritano que se le acercó para cuidarle y fue movido a misericordia. Vamos a mirar Lucas capítulo 10, versículo 33. Lucas capítulo 10, versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces este samaritano, salvado por esta persona que fue asaltado por los ladrones, fue salvado por el samaritano y fue llevado al mesón. Si miramos el versículo 34 y 35, ¿qué dice esa palabra? Lucas capítulo 10, versículo 34 dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de demás, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, habiéndolo salvado, lo lleva al mesón. ¿Pero qué significa el mesón? El mesón es la iglesia,
el mesonero, ¿quién es? El siervo de Dios. Nosotros necesitamos el cuidado de Dios. Dios puso al mesonero para cuidar nuestra vida espiritual. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, vamos a mirar. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 13, versículo 17, vamos a mirar. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, ¿qué dice la palabra? Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, hay que hacerlo con fe, sin quejarse. Aún tiene el cuidado del pastor, de los pastores, pero tiene la solución. ¿Cuál es la solución? Tiene la certeza de qué. ¿Cuáles son los pensamientos que aunque le vengan pensamientos, que aunque le vengan dudas, tiene la solución? Pero ¿cuál es esa solución? ¿Cuál es esa solución? De que Dios hizo todo perfecto, llevándonos a nosotros al mesonero y recibir su guía, recibir su cuidado. Dios quiere llevarnos al mesonero para eso. Jesucristo, para nosotros poder, cuando nosotros ya entendemos el pecado, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos perfectamente el pecado, nos damos cuenta que nosotros dejamos a Dios, que no pudimos volver, como lo que hablamos. Pero por eso vino Jesucristo. Aún nosotros, en un solo punto, en un solo punto de la historia, todos nosotros nos desviamos, en un solo punto todos nos corrompimos, pero para eso vino Jesucristo. Y con la muerte de Jesucristo en la cruz nos muestra el camino hacia el Padre. Pero Jesús dijo, síganme, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo dijo, sígame. Pero antes de decir sígame, primero dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y ahí sí, sigamos a Jesucristo. Síganme. Entonces, si una persona no recibe la salvación, sin la salvación, ¿cómo me puedo dar cuenta el espíritu maligno que habita en mí? Sin la salvación, ¿cómo me puedo dar cuenta? Por eso, dentro del Evangelio, nos revela a Jesucristo. Dentro del Evangelio nos muestra a Cristo, pero también nos muestra quién habita en nosotros. Nos muestra ese espíritu maligno. Entonces, el Evangelio nos enseña que si yo sigo a la carne, voy a morir. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, este versículo nos enseña, bueno, aquí está la consecuencia. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ahí está la consecuencia si nosotros nos dejamos guiar según la carne, conforme a la carne, ¿cierto? En el caso de David y Saúl, en primera de Samuel capítulo 15, Saúl escuchó la palabra. Saúl escuchó la palabra en primera de Samuel capítulo 15, pero él, escuchando la palabra, no se negó a sí mismo y vivió conforme a su pensamiento. Pero en segunda de Samuel capítulo 11, David, el rey David, aunque pecó y no tenía la sensibilidad para poder retener la palabra, para poder guardar la palabra, no tenía esa sensibilidad para guardar la palabra y siguió la carne. Durmiendo hasta tarde y vio una mujer, ¿cierto? Y la codició y estuvo con ella, ¿cierto? Pero antes de ese proceso, antes de todo eso,
surge un proceso interno en nuestro corazón, dentro de nosotros mismos sucede un proceso. ¿Sigo mi espíritu o sigo mi carne? Dios colocó la iglesia para guiar nuestra vida espiritual, para cuidar nuestra vida espiritual. Eso es bueno, ¿cierto? Pero, pero si la iglesia deja ir conforme a nuestra carne corrompida, nosotros somos corrompidos, ¿cierto? Nuestros deseos, nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestro razonamiento corrompido. Si la iglesia nos deja ir según nuestra carne, entonces estaría también corrompida la iglesia. Entonces esa no es la iglesia de Cristo. La columna vertebral del cristiano, de la cristiana, del cristiano es el Evangelio. Dentro del Evangelio está todo. Cómo llevar su vida de fe, cómo llevar su vida espiritual, cómo obtener más fe, cómo poder afrontar las cosas de la vida, cómo casarse, cómo viajar, cómo servir al Evangelio, servir a Dios, cómo negarse a sí mismo. Dentro del Evangelio está nuestra vida completa. Dentro del Evangelio es la columna vertebral, ¿cierto? Una columna vertebral que sostiene todo, que apoya todo. Entonces, para negarse a sí mismo, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo más importante para negarse a sí mismo? Recibir la salvación. Si no se recibe la salvación, no se puede negar a sí mismo. Primero va el paso 1 para después ir al paso 2. Primero recibir la salvación y después negarse a sí mismo. Porque sin la salvación, ¿cómo nos podemos dar cuenta esa necesidad de negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos nosotros identificar quién habita en nosotros? Está el Espíritu Santo, sí, pero hay algo más, ¿cierto? Acabamos de decirlo, ¿no? Acabamos de explicarlo. Está nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestras propias voluntades, nuestras propias justicias. Eso está, pero también el Espíritu Santo. Entonces espero que puedan recibir esta palabra y vamos a orar. Hasta aquí vamos a dejar y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias porque nos has permitido darnos a entender la importancia de negarnos a nosotros mismos. Espero que las personas puedan concentrarse escuchando esta palabra, lo que se ha compartido el día de hoy, Padre. Y que eres tú verdaderamente el que compartiste, no yo. Yo simplemente soy un instrumento para predicar tu evangelio, Padre Celestial. Padre, te damos gracias porque tú nos has salvado, tú nos has dado la salvación. Y dentro de la salvación, dentro del evangelio, tenemos tantas cosas preciosas. Tenemos la certeza de que tú, de que nuestro Dios Padre Celestial tiene todo preparado, hizo todo perfecto. ¿De qué hay que preocuparse por el día de mañana? No. Ay, pero es que mañana tengo que hacer esto. Ah, pero es que no importa, Dios ya preparó. Si no pasa es por algo, pero no significa que Dios no haya preparado. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra y espero que muchas personas hayan escuchado esta palabra, que les haya llegado a su corazón y que no les permitas en su corazón, en el momento que estén escuchando esto, que no se hayan distraído por cualquier mínimo detalle, por cualquier mínima cosa, por cualquier cosa, por pequeña que sea, no se hayan distraído, sino que hayan atesorado esta palabra, Padre Celestial, y que puedan conectarse a tu evangelio, puedan conectarse a tu salvación. Permite, Dios, que más personas puedan conocer el significado de negarse a sí mismos, el significado del Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que más personas puedan conocer el significado de poder ver la palabra no conforme a nuestro punto de vista, sino conforme al punto de vista de Dios. Pasar de la potestad de Satanás, de las tinieblas, a la potestad de Dios, a la potestad de la luz, que muchas personas hoy en día están en muchas iglesias, denominaciones, pero están encerrados bajo la ley, encerrados bajo las tinieblas y no les ha resplandecido la luz del Evangelio.
Padre, permíteles en su corazón sea quebrantado para que puedan recibir la maravillosa palabra, la maravillosa buena noticia, la maravillosa buena nueva que Dios tiene para nosotros y que toda la Biblia habla de una sola buena noticia, una sola buena nueva, un solo evangelio. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, esto no de nosotros, ni de las personas que están escuchando esto. Esta salvación es por gracia, por un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Padre, te damos gracias. También que conozcan el significado de qué quiere decir la palabra sobre que no hay hombre justo en la tierra que nunca que haga el bien y nunca peque. Esa palabra también la hemos explicado. Haz todo lo que sea necesario para que más personas se conecten a las transmisiones, a las repeticiones de los videos, a las repeticiones y puedan entender la palabra, se conecten con la palabra. Padre, dejamos esta transmisión, este en vivo, dejamos esto en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias hermanos, amigos, invitados por haberme acompañado. Nos veremos en una próxima oportunidad. Nos veremos el día sábado y domingo. Entonces ahí nos estaremos viendo. Entonces espero que puedan recibir esta palabra en su corazón y que la puedan compartir, la puedan predicar a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, a sus invitados. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces nos estaremos viendo en la próxima ocasión, en la próxima oportunidad. Entonces, chao, chao.